Nos centramos ahora en la encarnación del Hijo de Dios, en esta parte del capítulo 1, entre los versículos 26 a 38. De primeras estamos aquí ante el misterio de la encarnación, es la anunciación a la Virgen María y es el misterio de la encarnación. Es decir, aquí tenemos que ser conscientes de que cada palabra de estos versículos tiene una profundidad y una trascendencia que son absolutamente inalcanzables para nosotros. Es pues un misterio absoluto, ¿no? Con lo cual es significativo y es muy interesante pues reflexionar sobre la importancia de estos pasajes de la infancia del Señor y especialmente, concretamente, en relación a los pasajes de la infancia del Señor a través de San Lucas, porque San Lucas es el único que nos relata este momento tan trascendental dentro de la historia de la humanidad, el momento de la encarnación de Dios. De esa manera, digamos que eso se refleja muy claramente en nuestra devoción y en nuestras oraciones particulares. ¿Por qué? Porque una oración tan cotidiana que rezamos pues muchos todos los días y habitualmente más de una vez al día, como es el Ángelus, se basa en este capítulo, concretamente en este pasaje, ¿no? Y luego también, pues la oración del Ave María, pues claramente se basa en este primer capítulo. eh, bueno, la primera parte de la de María, todo lo que es esa parte de la alabanza, lo que son las salutaciones a la Virgen, ¿no? Que sería pues este momento de la salutación del ángel, del arcángel San Gabriel, y luego ya la salutación de su prima Santa Isabel. Con lo cual vemos la importancia y la trascendencia que tiene este pasaje concretamente. Y esa trascendencia es lo que os digo, ¿no? Pues se manifiesta en que realmente es un absoluto misterio. Todo en este pasaje, en estos versículos, son impresionantemente profundos, con lo cual, bueno, pues lo que vamos a ver aquí son algunas pinceladillas, porque evidentemente esto es inagotable en todos los sentidos y lógicamente, bueno, pues de aquí se puede sacar muchísimo, ¿vale? Bien, pues entonces, como os digo, es un pasaje fundamental dentro de los evangelios. Y aquí, de primeras, por comenzar y relacionándolo un poquito con el pasaje anterior, la anunciación a Zacarías, por un lado, se muestra esa diferencia en el contexto, en la situación. En el caso de Zacarías, estamos en un contexto del templo, la solemnidad del templo, donde se lleva a cabo esa anunciación. Y sin embargo, en el caso de María es justamente lo contrario, es en la humildad del hogar de Nazaret. Recordamos cómo Nazaret además es una población que no tenía realmente gran importancia. En el Antiguo Testamento ni se la nombra. Nazaret no aparece en ningún momento, solo aparecerá Nazaret a partir de este momento, con la Anunciación. Y de esa manera recordamos cómo también el pasaje este tan significativo y tan curioso de Natanael, cuando era Andrés, su amigo Andrés, le comenta, perdón, su amigo Felipe le comenta del Señor y que es de allí de Nazaret, ¿no? Y le respondía, esto aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 46, y le respondía Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, pues era esa fama de Nazaret de que allí realmente no pasaba nada, no había nada, era pues una población sin más importancia, ¿no? Bien, pues ese contraste entre esa anunciación de Zacarías en la solemnidad y en la magnanimidad del templo y esta otra anunciación a María, que es abismalmente sublime y abismalmente superior, y sin embargo se da en la humildad de Nazaret. Os voy comentando así un poquito por los versículos. De primeras comienza esta parte con esto, ¿no? En el mes sexto. Aquí ya también se nos hace ese enlace con el pasaje anterior, porque es el sexto mes del embarazo de Isabel. Y aquí se nos muestra, se nos presenta ya la Virgen María, ¿no? Y nos dice San Lucas esto, una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. De primeras se nos repetirá 3 veces esta virginidad de la Virgen María, ¿no? Es decir, es un detalle lógicamente clave por la trascendencia que tiene, la significatividad y porque también así pues se cumple la profecía. Aquí se nos habla en griego, el término es parcenos, que es, pues significaría eso, una doncella, una joven virgen, que es como aparecía también la profecía en la Septuaginta. Parcenos es un término griego, lógicamente, no es hebreo,
Y entonces en la Biblia, la Septuaginta, lo que era la Biblia judía, pero en griego, aparecía también ese término, parcenos. Bien, pues entonces aquí ya se nos habla de José de la casa de David. Aquí ya San Lucas también nos hace esa vinculación, porque aquí se nos va a hablar de que es hijo de Dios, pero al mismo tiempo también que legalmente es hijo de José, de la casa de David. Esto era muy importante porque de esa manera igualmente se cumplía la profecía que tenía que ser el Mesías de la casa de David. Así es esta vinculación con todo el ámbito judío, ¿no? Y como queda claramente reflejado en Mateo, ya os decía que Mateo destaca muchísimo más toda la cuestión referida a San José, y ahí pues es la importancia que se ve en San Mateo de que sea San José el que le ponga el nombre al niño, porque en el momento en que se ponía el nombre al niño era cuando se reconocía esa paternidad, porque el padre ponía el nombre a su hijo, ¿vale? Era el legítimo descendiente. Y así, de esta manera, digamos que legítimamente Jesús, también por la ley, es descendiente de David, se cumple la profecía. Y luego lo vemos también en Zacarías. En Zacarías, más adelante en este capítulo, veremos lo que decíamos también, que él es el que tiene que poner el nombre de Juan a su hijo. Es él, no es Isabel. Bien, sigue diciendo, el ángel entrando en su presencia. Aquí es muy bonito porque lo que se nos muestra también es esa dignidad de la Virgen María. Hablamos del arcángel San Gabriel, pues evidentemente un personaje importantísimo dentro de la corte celestial. Y aquí lo que se nos muestra, lo que nos muestra San Lucas, no es que, digamos, este arcángel se le aparezca a María, sino que aquí lo que se nos muestra es con esas palabras, con esos términos, cómo el arcángel San Gabriel entra en la presencia de la Virgen. Lo que se muestra es como que ese servidor entra en la presencia de su reina. Y así se muestra, ¿no? Tanto en el momento de ese encuentro, el ángel entrando en su presencia, entrando en la presencia de la Virgen, como al final también de esta parte, en el capítulo 38 creo que es, ¿no? Sí, en el 38 se nos dice al final, y el ángel se retiró de su presencia. Es como este sirviente que se presenta ante esta criatura con tal dignidad, incluso ante el arcángel San Gabriel, ¿no? Bien, se nos dice eso, ya se turbó grandemente ante estas palabras, muy diferente a lo que se nos mostraba con Zacarías cuando se le presenta el arcángel, que decía, al verlo Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Zacarías nos muestra que entró en pánico. Y sin embargo, en la Virgen María no es así, es una turbación porque dice, y se preguntaba qué saludo era aquel, la actitud es totalmente diferente. Y es bonito también ver cómo el ángel lo primero que dice es, bueno, lo primero en el caso de la Virgen María, primero le manifiesta esto, el saludo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, pero luego le dice, lo mismo le dice a los dos, ¿no? No temas María, y a Zacarías igual, no temas Zacarías, y les explica por qué no deben de tener miedo. Bien, a la Virgen María le deja claro esto, porque has encontrado gracia ante Dios, y le empieza a manifestar todo esto, ¿no? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, el nombre Jesús, que significa Dios salva, totalmente significativo, pero sin embargo tenemos que tener claro, ya lo hemos comentado, como no es un nombre original, sino que Jesús es Josué, un nombre ya muy tradicional en el Antiguo Testamento. Tenemos ahí, por ejemplo, a Josué, digamos el sucesor de Moisés, una figura emblemática gracias al cual pues ya las tribus de Israel irán conquistando el territorio. Bien, y entonces aquí se le va manifestando toda una serie de expresiones que son totalmente del Antiguo Testamento, ¿no? Vinculadas al Mesías. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará un trono, el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Son todas expresiones mesiánicas vinculadas al Mesías que ya aparecen en las profecías del Antiguo Testamento. La gran novedad es luego lo que le dirá el ángel. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. El versículo 35. Sí, el versículo 35. Aquí ya es la gran novedad. ¿Por qué? Porque está hablando de que será Hijo de Dios. Ya la relación con Dios es totalmente diferente a todo lo que ha habido anteriormente.
Era lo que decíamos, ¿no? San Lucas nos vincula a Jesús con José de la casa de David, paternidad por parte del padre legal, pero la paternidad auténtica y única será del mismo Dios. Es hijo de Dios porque es eso, el Verbo encarnado. Se nos dice también, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bien, estas dos expresiones también son muy significativas porque en estas palabras el arcángel está también evocando al Antiguo Testamento y dos momentos muy claves en el Antiguo Testamento. Cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, aquí hay una vinculación clarísima y todos los judíos cuando leían esto lo reconocían totalmente con el Génesis, el comienzo del Génesis. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual el Espíritu desciende y pulula sobre las aguas para dar vida, para crear esa primera vida. Bien, es lo mismo, es, digamos, la misma expresión, mismo sentido que nos encontraríamos aquí, con esa venida sobre ti del Espíritu Santo, porque va a dar vida en su seno, igual que ese mismo Espíritu Santo creaba esa vida, formaba esa vida dentro de las aguas primordiales. Y luego la continuación, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí no se nos habla de luz, de resplandor, de iluminación, que sería a lo mejor en nuestra mentalidad lo más lógico, sino al revés. Es un poco curioso porque se nos habla lo contrario, de que el Altísimo te va a cubrir con su sombra. Bien, esto nos recuerda muy claramente al Éxodo y concretamente en el capítulo 40, versículos 34 a 36, cuando se nos habla de esa presencia de Dios como una nube que cubría el arca con su sombra. Aquí es esa vinculación también entre el arca, esa presencia de Dios tan fundamental en el arca de la alianza, y esta presencia de Dios de una manera aún más sublime, más plena, en esta nueva arca de la alianza que es la propia Virgen María. Bien, pues ahí tiene sentido eso de que se nos hable de que la cubrirá con su sombra. Y luego también es bonito ver cómo Zacarías pide una prueba, y la prueba que se le da pues es lo que comentábamos ya antes, ¿no? Y sin embargo, María no pide, la Virgen María no pide absolutamente ninguna prueba y sin embargo se le da una prueba. Y es lo que le dice el arcángel luego. Tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Bien, pues a la Virgen María sin pedirlo, sin embargo se le concede esa prueba, esa muestra de que realmente, como dice el arcángel, para Dios nada hay imposible. Aunque parezca imposible, no hay imposible nada. Y luego ya la grandeza, ¿no?, de esa respuesta de la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí, como decimos, se pueden comentar tantísimas cosas y sin embargo, evidentemente, pues siempre seguirá quedando en el misterio, pero como esencia, la tradición de la Iglesia aquí siempre ha visto, aparte de esa sublimidad y todo lo que podemos hablar en relación a la grandeza, ¿no?, de la Virgen María, con esta aceptación, este sí incondicional. Esencialmente, lo que os quería comentar también es lo bonito de que realmente la Iglesia siempre ha visto aquí esa vinculación entre la Virgen María y Eva, nuestra madre originaria, ¿no? Es como esa nueva Eva. Con Eva entró el pecado por esa desobediencia y esa desconfianza hacia Dios, y con María, digamos que se anula esa situación y vuelve otra vez la gracia de manera plena para luchar contra el pecado, para oponerse al pecado y para vencer al pecado, por esa obediencia y esa confianza absoluta, ¿vale? Pues es esa nueva Eva que se nos manifiesta a la Virgen María y que la tradición de la Iglesia siempre lo ha visto de una manera muy clara, ¿no? Y luego es bonito también cuando dice esto, no hagas en mí según tu palabra. Ahí se lleva a cabo esa encarnación, hasta tal punto ella asume esa palabra de Dios que se hace carne en su propia carne. Y es bonito porque aquí es también ese contraste con Zacarías. Con Zacarías lo que le manifiesta el arcángel es eso, ¿no? Eso le ocurrirá porque no has dado fe a mis palabras, que era, pues eso, era la voluntad de Dios, ¿no? Venía de Dios esa palabra. Y sin embargo en María es lo contrario, es esa aceptación absolutamente de su palabra. Y luego, como decíamos, pues directamente el ángel se retiró de su presencia, manifestando esa dignidad de la Virgen María, que hasta un ser angélico, ¿no?, del calibre del arcángel San Gabriel, pues tiene esa actitud de retirarse, no de desaparecer, no de que la Virgen María deje de verle, sino que directamente él se retira educadamente de la presencia
de tan gran señora. Bueno, en principio esto es lo que os comento. Podría comentar infinidad de cosas, pero evidentemente tampoco es plan de que hagamos de esto pues un vídeo de tropecientas horas, con lo cual, bueno, pues es lo que os quería así destacar un poquito de este pasaje de la Anunciación y de la Encarnación. Vamos ahora dentro de este capítulo primero a tratar el pasaje de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Es un pasaje que es muy digno de contemplar por todo lo que aquí se manifiesta, ¿no? Iría del versículo 39 al 56. Aquí de primeras lo que se nos muestra al comenzar es la actitud de prontitud y diligencia que tiene la Virgen María para ayudar a su prima. Así nos dice ya San Lucas. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a casa de su prima Isabel. Aquí se nos muestra la actitud de servicio, de humildad que tiene la Virgen en este momento. Ella no se siente la gran señora por ser la madre de Dios, sino que se siente eso, como ella decía, la esclava, la que tiene que estar al servicio absolutamente de todos los que están a su alrededor. Bien, la tradición de la Iglesia, ya desde el siglo IV, nos muestra que este pasaje y esta circunstancia, donde vivían Zacarías y Isabel, sería el pueblo de Ain Karim, que está a 8 kilómetros de Jerusalén y a unos 130 kilómetros de Nazaret, que es lo que tendrá que andar, que caminar la Virgen María para llegar hasta allí, a casa de su prima. Bien, aquí lo que se nos muestra es un encuentro entre estas dos mujeres, pero son dos encuentros en uno. Por un lado, porque es el encuentro de María e Isabel, el encuentro de las madres, pero también es el encuentro de los hijos, del Señor y de Juan. Y de esta manera os voy a leer un pasaje de San Ambrosio que me parece muy significativo en relación a esto, ¿no? Dice: considera la precisión y exactitud de cada una de las palabras. Isabel fue la primera en oír la voz, pero Juan fue el primero en experimentar la gracia, porque Isabel escuchó según las facultades de la naturaleza, pero Juan, en cambio, se alegró a causa del misterio. Isabel sintió la proximidad de María, Juan la del Señor. La mujer oyó la salutación de la mujer, el Hijo sintió la presencia del Hijo. Ellas proclaman la gracia, ellos, viviéndola interiormente, logran que sus madres se aprovechen de este don hasta tal punto que con un doble milagro ambas empiezan a profetizar por inspiración de sus propios hijos. Bien, serían estos dos encuentros tan trascendentes, y aquí recordamos también cómo de este pasaje, de este momento de la visitación, nos surge esa cita que tenemos en el Ave María. Es decir, tan importante es este pasaje que ahí nos aparece ese bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bien, y otro versículo muy importante aquí es el versículo 45, cuando dice Isabel: bienaventurada tú porque has creído. Isabel lo que manifiesta es que la grandeza de María no está, ella no ve que esté directamente en que vaya a ser la madre de Dios, sino en que ha tenido fe, y gracias a haber tenido fe va a ser la madre de Dios. Aquí ella muestra también esta contraposición con su marido, con Zacarías. Zacarías, que había pues tenido pues ese fallo, ¿no?, en relación a su fe, esa debilidad, y en el caso de María lo que dice Isabel es precisamente eso, ensalza esa fe en contraposición con la de su marido. Y luego, evidentemente, Isabel se ve en todo el pasaje como es una mujer de una profundísima fe. Bien, y a partir de ahí entonces se va a manifestar el canto del Magnificat, de los versículos 46 al 55. Un canto que es importantísimo porque tenemos la oración que rezamos todos los días del Padre Nuestro, que es la oración que nos enseñó directamente el Señor. Pero aquí con el Magnificat lo que tenemos también es una oración que nos manifestó la Virgen María de su propia oración. Es lo maravilloso de esta oración, que realmente en el fondo aquí lo que se nos muestra es precisamente como una ventana abierta al alma y al corazón de la Virgen. O sea, se nos muestra qué es lo que palpita en ese corazón que ama de esa manera tan profunda al Padre, ¿no? Y de esa manera, pues en esta oración de acción de gracias, aquí la Iglesia siempre ha visto algo importantísimo. Y de esa manera, pues nosotros lo rezamos todos los días, como comentábamos a la hora de las vísperas, ¿no? Recordamos también esta oración de María. Bien, es una oración de acción de gracias que tiene constantes referencias al Antiguo Testamento, en todo lo que va surgiendo. Es muy veterotestamentaria. Aquí es una vinculación clarísima
con todo lo que se manifestaba en el Antiguo Testamento, la esperanza mesiánica y demás. Y aquí es muy significativo también la similitud que tiene con otro cántico del Antiguo Testamento, el cántico de Ana. Ana, recordamos que era la madre del profeta Samuel. Ana, el problema que tenía era que también era estéril. Y ella entonces lo que hace es irse al santuario y le pide al Señor tener un hijo varón. Si tiene un hijo varón, ella lo consagrará al Señor desde su vientre y será un nazireo. Aquí lo que vemos también es ese guiño que hace también la Virgen María a su prima Isabel, porque lo que está haciendo es su propia oración de ella, de la Virgen María, pero también, digamos, está dirigiéndose al Señor, pero en presencia de Isabel. Y aquí entonces es lo que también se manifiesta, ¿no? Esa también parecido, esa similaritud entre Isabel y Ana, la madre de Samuel, porque las dos tienen ese problema de esterilidad y las dos van a consagrar a sus hijos al Señor desde su vientre materno para que sean nazireos. De esa manera, entonces, aquí tenemos ese paralelismo entre este pasaje y este de Samuel. Por si quieres echar un vistazo, está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10. Es un cántico muy conocido, seguramente os suene, y si lo comparáis veréis la grandísima similitud que hay entre uno y otro. Y ambos, tanto el de Ana como el de María, son como una prefiguración, son como un anticipo de lo que luego será el mensaje de las bienaventuranzas. Es, en esencia, viene a ser lo mismo. Lo que aquí manifiesta la Virgen es un poco la esencia del mensaje de las bienaventuranzas que luego el Señor manifestará más adelante en su vida pública. Bien, pues dentro de todo lo que se podría comentar aquí de este pasaje, en principio lo voy a dejar aquí para no extenderme demasiado.